bendiga. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos, ¿verdad? Una vez más. Somos los pastores Ernesto Torres y Metabel Fontanes de la Iglesia Betel Monte de Sion en Montaña, Sabana Hoyo, Arecibo, ¿verdad? Somos una iglesia evangélica pentecostal. Dios les bendiga, compartan este video y espero que se disfruten, ¿verdad? Del estudio. Saben que ya llevamos, este es el quinto jueves, ¿verdad? Que estamos dando estudios. Los estudios tratan de diferentes temas, ¿verdad? De cosas que se celebran en la iglesia evangélica, ¿verdad? Que muchos, que todos, ¿verdad? No muchos, todas pertenecen, ¿verdad? Al paganismo, pero como la iglesia no indaga, no escudriña, perdón, no escudriña, ¿verdad? No ve el trasfondo que tienen todas estas celebraciones que pertenecen al paganismo. Y nosotros sabiendo, ¿verdad? Que Cristo está a las puertas, hermanos, es necesario que nosotros saquemos de la iglesia, ¿verdad? Evangélica, todo lo que le pertenece al paganismo, si es que queremos ser salvos, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de tocar el origen pagano del día de San Valentín, ¿verdad? Como son cortas, voy a tratar de tocar las tres. La verdadera historia del Día de Acción de Gracia y el origen pagano de la celebración del Día de las Madres y del Día de los Padres. Primero escucha, ¿verdad? Antes de empezar, los que no son de nuestra iglesia, ¿verdad? Porque muchos, los que están en nuestra iglesia saben que nosotros tocamos estos temas. Hasta que usted no oiga hasta el final, ¿verdad? No empiece a comentar, porque si usted no sabe, hermano, usted tiene que saber, porque no se meten a la historia, como siempre decimos. No indagan, no escudriñan, y Cristo viene a buscar una iglesia en santidad fuera del paganismo, ¿verdad? No viene a buscar una iglesia que esté atado a fiestas paganas. Desde el primer estudio ya yo le dije que eran las fiestas, ¿verdad?, que le tocaban al pueblo judío dado por Dios, lo que nos tocaba a nosotros dado por Jesús, que era la Santa Cena, y luego estuvimos tocando todo lo demás, ¿verdad?, que como la muerte de Cristo, si fue un viernes, ¿verdad? Y por ahí hemos seguido, y ahora vamos a tocar lo que son las celebraciones, ¿verdad?, por el almanaque gregoriano, ¿verdad? Porque nosotros, el almanaque que usamos es el gregoriano, y ese almanaque fue hecho para ajustarse a todas estas fiestas paganas, porque si usted busca información, ¿verdad? El primer mes del año que Dios le dio al pueblo judío fue abril, ¿verdad? No fue enero. Todo esto de este almanaque tiene un trasfondo para ajustarse a todas estas, ¿verdad?, fiestas paganas. Dios le cuide, Dios le guarde, mi esposo. Dios le bendiga, hermanos, una vez más, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de estar nuevamente, ¿verdad?, conectados para hablar de estos temas que en los tiempos menos se tocan, ¿verdad? Y ahora en estos tiempos donde estamos en las casas todavía, a veces se tocan menos. Y nosotros estamos buscando esta oportunidad, ¿verdad?, que estamos conectados por aquí para que el pueblo que pueda escuchar y conectarse con nosotros pueda entender, ¿verdad?, que Dios quiere una iglesia íntegra, una iglesia que sea Amén. Separada del mundo, hermano, Gloria porque las sutilezas del enemigo han trastocado la iglesia del Señor, ¿verdad? Y el Señor nos indica que salgamos, ¿verdad?, de todas esas tradiciones. Él es misericordioso y bondadoso y tiene expresado en su palabra, ¿verdad?, todas las cosas que Él quiere que se haga en su nombre. Así que, habiendo dicho esto, ¿verdad?, vamos a seguir con estos cortos estudios que tienen que ver con las tradiciones, hermanos. Espero que le agrade, ¿verdad?, y puedan entender que es necesario, hermano, que afinemos nuestros sentidos, nuestra conciencia a lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que vivamos una vida consagrada al Señor, separado de las cosas, para que
nos encuentres dignos de ser levantados en el rapto si llegase en este momento, o si nosotros partimos de esta tierra, seamos dignos, ¿verdad?, de ser resucitados Amén. para salvación. Gloria a Dios. Así Amén. que vamos a comenzar con la oración, hermano. Gloria a Dios. Ayúdenos a orar y quédense ahí, ¿verdad?, escuchando y aprendiendo un poco más para que usted pueda enseñar a otros a que salgan de todas estas tradiciones que son meramente terrenales, hermano. Gloria a Que no nos cuesta nada salir de ellas, porque eso pertenecen al mundo. Así que vamos a orar para comenzar. Dios Todopoderoso, Gloria a Dios. Dios de Señor, infinita estamos delante de bondad tu y presencia, misericordia. Señor. Mira a los hermanos, En este amigos, momento Señor, venimos que delante están de ti, conectados y se Señor van a amado, una conectar, vez más. Padre. Señor, Dándote abre la su gloria y la honra, entendimiento, porque Señor, que sea toda tu es tuya, Espíritu Señor Santo, amado. Señor, revelando, Oh, Señor, Padre, estamos aquí, y sacando Dios a la mío, luz, Señor, todo Padre, lo que para, nos pertenece, oh Señor, Padre. aprender cada día más de Danos tu sabiduría, palabra, Dios Padre, mío, Padre, someternos para más a poder ti, seguir Señor adelante, amado, Padre de la y gloria. tratar de enseñar, Dios Ayúdanos, mío, Señor, a seguir a buen adelante, entender, danos Señor fuerza amado, cada que tu día, palabra es Señor, única, para seguir verdadera, adelante, santa. Señor, y para Oh vivir Señor en amado, santidad, y que Señor. tu demanda es que Santo vivamos tú eres, consagrados Señor. a ti, Señor amado. Señor. En el nombre de Gloria a Jesús Dios. te lo pido, Señor amado. Amén y Y amén. amén. Gloria a Dios. A veces van a ver que vamos a estar pendientes a otro celular que tenemos aquí, porque el que tenemos de frente está muy lejos, y en estas dos últimas grabaciones no sé por qué no nos están saliendo los comentarios en el que estamos usando para grabar, pero tenemos otro que si estamos viendo los comentarios pueden comentar, hermano. Cuando me refería a que no comentaran a las personas que no comprendieran, ¿verdad?, que no juzgaran y hablaran cosas negativas hasta que no escucharan, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, el estudio que vamos a dar y las evidencias que vamos a traer, ¿verdad? Como expliqué anteriormente, la iglesia cristiana tiene muchas cosas que están dentro, ¿verdad?, que no le pertenecen a Dios, que pertenecen al paganismo. ¿Por qué? Porque no buscan, ¿verdad?, no escudriñan la palabra, y hay muchas cosas en la palabra que para usted entenderla se tiene que ir a la historia, ¿verdad? Esto lo he explicado en cada estudio. Vamos a comenzar, ¿verdad?, leyendo unos versos bíblicos referentes a qué es lo que el Señor piensa referente a las tradiciones, ¿verdad?, que guarda el mundo. Nos vamos a Jeremías 10, 1 al 14 primero. Vamos a leer Gloria palabra a de Dios. Dios, ¿verdad? Palabra que el Señor le ha dado a Jeremías para su pueblo de Israel. Y esas palabras, ¿verdad?, pasan a nosotros, porque la palabra de Dios Gloria a es Dios. infalible, eso no se puede cambiar, hermano. Eso está ahí diseñada para que nosotros, ¿verdad?, aprendamos de ella y atendamos estas cosas que el Señor permitió que estuvieran aquí para que nosotros no las repitiéramos. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que el Señor ha permitido a Jeremías para su pueblo en relación a la idolatría. Dice: oí palabra de Jehová, Jeremías 10:1. Oí palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con Gloria a plata y Dios. oro adornan, con clavos y martillos las afirman para que no se muevan. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entorpecerán. Enseñanzas de vanidad es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura,
obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y naciones no pueden sufrir su indignación. Les diré así a los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra: desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso orden en el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, y su voz se produce en muchedumbres de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca los vientos de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de sus ídolos todos fundidos, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Gloria Amén. Ahora nos vamos a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8, pueblo. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Santo tú eres, Señor. Gloria al que vive. Colosenses 2:8. Mi alma te alaba. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Gloria Amén. al que vive, ¿verdad? Vamos a empezar con los estudios. Gloria al que vive. Y vamos a empezar con el origen pagano del día de San Valentín, hermano, que esto se celebra en todas las iglesias evangélicas, o la mayoría, ¿verdad? Por lo menos en las que yo conozco, lo celebran, ¿verdad? Así que vamos a ver de dónde sale esto. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor en nuestra iglesia nos hace, ¿verdad? Nos ha dado esa inquietud de investigar, y nosotros no celebramos nada de esto. Muchas cosas, una o dos cosas las hemos celebrado hasta hace un año atrás y las hemos dejado, y poco a poco hemos dejado todo, a tal manera que hoy en nuestra iglesia no se celebra ni se celebrará nada que viene del paganismo, solamente la Santa Cena, que fue la que, ¿verdad?, instituyó Jesucristo para que nosotros la llevemos a cabo. Y voy a leer la historia, porque por eso es que la iglesia está hundida, está ciega, ¿verdad? Duerme, no ha despertado, porque está sumergida en estas fiestas paganas y no buscan, ¿verdad?, información. Dice, una de las fiestas sobre el origen pagano de esta fiesta nos dice que el principal actor en esta historia es, como siempre, la iglesia católica, hermano. Como siempre, todo, ¿verdad? Los estudios que hemos dado de todo el paganismo que está dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad?, evangélica, y nosotros somos cristianos evangélicas, pero hemos sacado todo este paganismo de la iglesia, han salido y han sido introducidas a la cristiana por la iglesia católica, la cual cristianizó una celebración pagana, tal como lo ha hecho con otras muchas celebraciones de origen pagano, colocándoles títulos y nombres cristianos, hermano. No porque usted le cambie el nombre a algo pagano, se va a convertir en algo cristiano. Aprenda eso, porque ni usted ni yo tenemos poder para santificar nada. El que santifica es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y créame que ellos no van a coger algo pagano para santificarlo, créame, hermano. Dice, pero que al fin y al cabo los orígenes siguen siendo los mismos, paganos. El 15 de febrero, porque primero, anteriormente, ¿verdad?, cuando comenzó, no se celebraba el 14 de febrero, se celebraba el 15 y luego se cambió la fecha. El 15 de febrero se celebraba un culto pagano. Los romanos celebraban un ritual en honor al dios pagano Lupercus. Eso era en honor a un dios pagano llamado Lupercus, el dios de la fertilidad entre los hombres jóvenes.
El mismo consistía en una especie de lotería en la que elegían al azar de una caja el nombre de una muchacha adolescente que sería su pareja durante el año siguiente. Suena similar que hacen en la iglesia evangélica. Cuando se beben porque le cambian el nombre por el día de la amistad. Miren, que usted le cambie el nombre sigue siendo pagano. Ante Dios es pagano. Y eso que usted saca el nombrecito, que usted ve que en la iglesia echan los nombres de los hermanos en una cajita o en una bolsa, y usted saca, ¿verdad?, el nombre del hermano que usted le va a sacar a regalar, que sería el amigo secreto, como dicen, pues viene de esto. Ellos echaban los nombres de las muchachas jóvenes, ¿verdad?, solteras en una cajita, y el joven, ¿verdad?, el varón, sacaba un nombre al azar y esa sería su pareja durante el año. ¿Vieron? Suena familiar, ¿verdad? Porque la iglesia le cambió el nombre, pero sigue siendo lo mismo, la misma paganería. El papa de turno llamado Gelasius, que era para aquel entonces 494 años después de Cristo, dio la orden de que los muchachos jóvenes, en medio de esta especie de lotería que realizaban, en lugar de sacar el nombre de una muchacha, ¿verdad?, se cambió, y en vez de sacar el nombre de una muchacha, sacarían el nombre de algún santo al cual debían de venerar durante todo el próximo año. Cabe decir que el papado cambió la fecha de celebración, pues originalmente era el 15 de febrero. La Iglesia Católica buscaba que esta fiesta de origen pagano, ¿verdad?, se cristianizara, y la forma de cambiar el sistema era modificando el nombre del dios pagano Lupercus por el de algún santo católico, ¿verdad? Querían cambiar esa fiesta al nombre de ese dios pagano por un santo de los que ellos tienen, ¿verdad?, en la Iglesia Católica, para que entonces la cristiana la adoptara, ¿verdad? Aunque, pues, y así ha sido, hermano. La iglesia cristiana ha adoptado cuanta cosa pagana hay y no quieren abrir los ojos. Por eso el Señor dice cada vez que su iglesia duerme por el de algún santo católico. Ahora bien, ¿qué santo buscó la Iglesia Católica para sustituir el nombre del dios pagano? Pues a San Valentín, ¿verdad? Y vamos a ver quién era San Valentín. El emperador romano Claudio, ¿verdad? Usted se puede ir a la historia y todo esto le va a aparecer, estos emperadores, los nombres, todo esto va a aparecer en la historia. Había prohibido el casamiento de los muchachos jóvenes. Sin embargo, San Valentín, ¿verdad?, que era un sacerdote, un papa, no obedeció a tal mandato y de igual manera casaba a escondidas del emperador a los muchachos jóvenes, ¿verdad? No obedeció y los casaba a escondidas. Luego el emperador Claudio metió a San Valentín, ¿verdad?, a la cárcel, donde éste se enamoró de la hija del carcelero. Siendo él, ¿verdad?, un papa o un sacerdote, se enamoró de la hija del carcelero. Dice, cuentan los historiadores que antes de ser decapitado, porque la orden fue que fuera decapitado por estar casando a los jóvenes, ¿verdad?, cuando la orden era que no se podían casar. ¿Por qué? Porque estos jóvenes iban a ser usados para la guerra. Y era más fácil, ¿verdad?, involucrarlos o que ellos fueran a guerra siendo solteros que siendo casados. Por eso el emperador, ¿verdad?, Claudio, no quería que casaran a los jóvenes. San Valentín envió un mensaje a la doncella con la firma de tu Valentín, ¿verdad? Antes de ser decapitado, le mandó a esa doncella a la cual él se había enamorado una nota de amor, ¿verdad?, una carta de amor, y la firmó tu Valentín. Frase que se ha popularizado hasta nuestros días como firma de las tarjetas entre los enamorados. Cuando usted se va a febrero y usted se va a las tiendas y usted mira todo lo que está para esa fecha, ¿verdad?, lo que están vendiendo, todo, sea peluche, tarjeta, lo que sea, dice San Valentín, ¿verdad? Y ahora usted sabe que fue en honor a ese sacerdote, ¿verdad?, que celebraban todas estas cosas paganas. ¿Cuál es la verdad del asunto? Claramente podemos notar que esta fecha jamás tuvo origen en la primera iglesia donde estaban los apóstoles, los primeros cristianos, que eran sanos de fe y de doctrina, no estaban mezclados, ¿verdad?, con el paganismo. Nunca
participaron de las fiestas paganas de los romanos, ni menos los tomaron para luego ponerle un traje cristiano. No la tomaron para después cambiarle el nombre, como han hecho ahora, de San Valentín en las iglesias evangélicas. Dicen el día de la amistad. Hermano, usted le puede cambiar el nombre, le puede poner 1000 nombres, y como quiera, usted está celebrando una fiesta pagana, hermano. Y si Cristo viene, tristemente, si usted no se arrepiente y no saca toda esta paganería de la iglesia, usted no se va a ir con el Señor, porque el Señor viene a buscar una iglesia fuera del paganismo. Lo real de este asunto es que la Iglesia Católica, en su afán de apagar una fiesta pagana, solamente la cubrió por encima dándole un color cristiano, pero sigue siendo pagana, sigue oliendo a pagano. Pues en esta fiesta de San Valentín o del Día de los Enamorados conservan los mismos símbolos de paganismo, tales como el corazón con la fecha atravesándola, el dios Cupido, etcétera. Ese Cupido es otro dios pagano, hermano. Conclusión: tenemos todos los días del año para demostrar el amor y el sentimiento hacia nuestros esposos, esposas, novios o novias, ¿verdad? En caso de los solteros. No olvidemos que además del origen pagano de esta fecha, lo que más busca es el consumo de la persona a fin de que el comercio se enriquezca. Por otra parte, hay algo que todo hijo de Dios debe saber, y es que nosotros no participamos de costumbres paganas y mundanas que un ser humano, o sea, que el Señor no permite, ¿verdad? O no acepta a nosotros los hijos, siendo hijos de Dios, no podemos celebrar nada de esto, hermano. Esa es una cuarta explicación de lo que viene siendo el día de San Valentín, ¿verdad? Por eso vamos a ver 3 temas hoy, porque son cortos, pero demostrándoles, hermano, con historia de dónde vienen todos. Gloria a Dios, ¿verdad? El toque de queda, todo eso viene del paganismo, hermano, y delante de Dios no va a haber excusa. Porque si la iglesia está celebrando algo que no está en la palabra, que no instituyó Jesucristo, que Dios no lo dio a que lo celebraran, hermano, eso quiere decir que viene de otra parte. Y a usted, como pueblo de Dios, le toca averiguar de dónde salió. Y cuando usted se va a todo esto, de dónde salió, sale del paganismo. Estas son sutilezas que tiene el enemigo metido en la iglesia, para que la iglesia no se salve, hermano, para que la iglesia no viva en santidad. Porque el Señor es claro, Dios es claro, no viene a buscar una iglesia que está involucrada con las cosas del mundo y el paganismo. Vámonos al Día de Acción de Gracias, que muchos dicen, ¿verdad?, que es un día para darle gracias a Dios, hermano. Nosotros le tenemos que dar gracias a Dios todos los días, no un día en específico, es todos los días le tenemos que dar gracias a Dios. Inmediatamente usted abre sus ojos, usted tiene que darle gracias a Dios, y todo el día viviendo, dándole gracias a Dios. ¿De dónde sale esta celebración, verdad, del Día de Acción de Gracias? Pues vamos a leer y vamos a ver por qué celebraban ese Día de Acción de Gracias. Cuando ustedes sepan la verdad, hermanos, créame que el que quiera agradar a Cristo y sepa lo que realmente están celebrando, nunca más van a celebrar esto. Dice, y vuelvo y digo, esto es historia, esto está en los diccionarios, estas fiestas paganas. Si usted no me quiere, váyase a los diccionarios católicos. Mire, la Iglesia Católica tiene una enciclopedia que le pertenece a la Iglesia Católica, donde están todas estas fechas paganas, y usted puede indagar, y ellos no encubren que esto vino del paganismo. Ahí usted puede buscar información en las enciclopedias, en todos lados usted va a encontrar información, hermano. No hay excusa, hermano, no hay excusa. Y hay muchos que dicen que en la iglesia cristiana hoy estas celebraciones paganas están porque ahora es que existe información y que antes no existía información. Eso son mentiras, hermano. Siempre ha existido la información, siempre, desde antes, porque en la palabra siempre hubo escribas. Siempre habían personas que escribían lo que hacía el pueblo cuando se iba el paganismo, lo que hacían, que celebraban, a qué Dios pagano le estaban adorando, cómo Dios castigaba a su pueblo. Hay escritura, hay información. Que el pueblo no la haya buscado,
eso es otra cosa. Pero delante de Dios no habrá excusa, hermano. Dice, la mayoría de nosotros asociamos la fiesta con la peregrinación y los indios felices de sentarse y convivir una gran fiesta compartiendo los alimentos, y eso sucedió una vez. Ese suceso sucedió una vez, ¿verdad? La historia comenzó en el 1614, cuando un grupo de exploradores ingleses navegó a Inglaterra con un barco lleno de indios Patuxet se llamaban ellos, ¿verdad? Con destino a la esclavitud. Hermano, escuche esto. La historia comenzó en el 1614 cuando un grupo de exploradores ingleses navegó a Inglaterra con un barco lleno de indios Patuxet con destino a la esclavitud. Mira cómo empieza. Dejaron atrás la viruela que prácticamente acabó con los que habían escapado. Cuando los peregrinos llegaron a la bahía de Massachusetts, encontraron solo un sobreviviente. Este sobreviviente, Patuxet indio, un hombre llamado Squanto, que había sobrevivido a la esclavitud de Inglaterra y conocía su idioma. Les enseñó a cultivar maíz, ¿verdad? A pescar, les enseñó a negociar y negociaron un trato de paz, hermano. Cuando este indio le enseñó todas estas cosas, cómo sobrevivir, ¿verdad? A estos peregrinos que llegaron, ellos hicieron un trato de paz, ¿verdad? Y celebraron en honor a este trato de paz y en honor a este indio que se llamaba Squanto, que le enseñaron, ¿verdad? Le enseñó cómo sembrar maíz y cómo hacer muchas cosas. Le celebraron una fiesta en honor a él. Y los Wampanoags, que son otros indios. Pero a medida que se corrió la voz en Inglaterra sobre el paraíso que se encontraba en el Nuevo Mundo, los fanáticos religiosos llamados puritanos, ¿verdad? Que era una religión que se llamaba puritanos, comenzaron a llegar a la carga a llenar la embarcación de carga para dirigirse a ese lugar. Al no encontrar cerca alrededor de la tierra, se consideraba que era de dominio público, ¿verdad? Ellos llegaron ahí y como no había nadie alrededor rápido que llegaron, pues ellos dijeron, esto es público, ¿verdad? Como si allí no viviera nadie y eso estuviera vacío allí. Junto con otros colonios británicos, se apoderaron de la tierra, capturaron nativos jóvenes fuertes para que fueran sus esclavos y mataron al resto. Pero la nación Pequot no había aceptado el trato de paz. Cuánto había negociado y definido, ¿verdad? Por eso esas películas que ustedes veían de antes, de vaqueros y indios que siempre se pasaban peleando, y eso, y ustedes veían cuando había un trato de paz, pero unos indios lo aceptaban y otros no, pues esas películas tienen un cierto, ¿verdad? Cosas ciertas que tienen que ver con la historia. La guerra de Pequot fue una de las más sangrientas guerras con los indios, hermanos. En el 1637, cerca del actual Groton, Connecticut, más de 700 hombres, mujeres y niños de la tribu Pequot se habían reunido para un festival anual del maíz verde, que ahora es la celebración de Acción de Gracia. O sea, esta celebración son festivales paganos a las cosechas, nada tiene que ver con Dios. Antes del amanecer, los indios fueron rodeados por los mercenarios ingleses y holandeses, que les ordenaron que salieran. Los que salieron fueron fusilados o golpeados hasta la muerte, mientras que las mujeres aterrorizadas y los niños que se encontraban en el interior de las casas comunales fueron quemados vivos, hermano. Al día siguiente, el gobernador de la colonia de la bahía de Massachusetts declaró un día de acción de gracias por 700 hombres desarmados, mujeres y niños que habían sido asesinados. O sea, celebraron ese día
el Día de Acción de Gracia para celebrar que ellos hicieron una matanza en masa con aquellos indios, hermano, una masacre. Alentados por su victoria, los colonos valientes atacaron una aldea tras otra. Mujeres y niños mayores de 14 años fueron vendidos como esclavos, mientras que el resto fueron asesinados. Los barcos estaban cargados hasta con 500 esclavos. Después de este combate sangriento, en lo que es ahora se llama Stamford, Connecticut, las iglesias anunciaron un segundo día de acción de gracia para celebrar la victoria sobre los salvajes paganos, o sea, la matanza. Durante el banquete, los jefes de los nativos fueron expulsados por las calles. Incluso el día amistoso, Wampanoag no aceptó a toda esta locura. Su jefe fue decapitado, o sea, el jefe de esta tribu fue decapitado y su cabeza clavada en un poste de Plymouth, Massachusetts, donde permaneció en exhibición durante 24 días, hermano. Bendito Dios. Los asesinatos se hicieron más y más frecuentes con los días de las fiestas de Acción de Gracia, que se celebraban después de cada masacre logrado con éxito. O sea, cada vez que ellos iban a una aldea y mataban a cientos de indios, ellos celebraban un día de Acción de Gracia. Esto nada tiene que ver con darle gracias a Dios, hermano. Busquen la historia, pueblo de Dios. Están pereciendo, se van a perder si no salen del paganismo. Busquen en la historia y dejen de estar celebrando cosas paganas. George Washington sugirió que solo se celebrara un día de Acción de Gracia por año y que tenía que dejarse de celebrar la masacre de todos los indios. Más tarde, Abraham Lincoln decretó el Día de Acción de Gracia como un día feriado legal nacional durante la Guerra Civil, hermano. Otra cosa más que tiene que ver con matanza. El mismo día que él ordenó a las tropas para que marcharan contra el hambre de Sioux, Minnesota. Esta historia no tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos que se difunden y se asocian con esta celebración, donde los indios y peregrinos están sentados juntos conviviendo a una gran fiesta. Hermano, salga del error, salga del error. El Día de Acción de Gracia no es solamente una celebración para celebrar aquellas matanzas que hicieron con los indios. Ellos se sentaron a comer una sola vez. Hicieron, ¿verdad?, un tratado de paz, el cual unos aceptaron y otros no. Y luego de esto empezó la matanza, hermano. Mi alma te alaba. Gloria al que vive. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada, hermano. Cristo está a la puerta. La iglesia está durmiendo. La iglesia perece por falta de conocimiento. Pero no es porque no, es por la vaguera que tienen. O que no le importa buscar historia, que le gusta el festejeo que tienen, hermano, y no lo quieren dejar. Pero Cristo solamente nos dejó una cosa, y fue la Santa Cena. Todo lo que demás que se celebra en la iglesia, hermano, viene del paganismo. Ahora vamos a entrar con otra cosa. Vamos con el Día de las Madres. Y muchos me van a decir, no, pero eso salió de una señora que le quería celebrar el Día de las Madres a su mamá. No, vamos a empezar desde dónde empieza la celebración de las madres. Llegamos hasta esta mujer, que todo el mundo dice que fue ella que puso esto, y volvemos otra vez del lugar pagano de donde salió. Y empezamos con la celebración de las madres. Hermano, la palabra es clara. A quien nosotros le tenemos que honrar cada día y exaltar cada día es al Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Nosotros no podemos exaltar a ningún ser humano, hermano. Cuando usted celebra estas cosas, un ser humano, usted está endiosando a ese ser humano ese día. Porque todo gira alrededor de esa persona ese día. Todas las alabanzas giran alrededor de esa persona, hermano. Usted tiene que honrar a su padre y a su madre todos los días, no un solo día. Este día salió del paganismo y vamos a entrar a la información de dónde sale este día pagano, del Día de las Madres. Dice, actualmente, y nos estamos yendo, hermano, a enciclopedias, a diccionarios, a la historia de dónde salieron estas cosas paganas que en ningún momento el Señor las celebró, en ningún momento la iglesia primitiva la celebró, en ningún momento, hermano, los apóstoles lo celebraron, porque Cristo está a las puertas y el pueblo tiene que abrir los ojos. El origen pagano del Día de las Madres. Que hasta el año pasado nosotros no celebramos nada, pero esto sí, hasta el año pasado lo estuvimos celebrando, pero esto es una iglesia que indaga hasta lo sumo y averiguamos qué es lo que se le celebra. Y después de haber investigado, hermanos, cuánta celebración hay, todas las celebraciones son paganas. Empezamos. Actualmente el Día de las Madres es un día festejado en lugares alrededor de todo el mundo, para homenajear a las madres en honor a la maternidad. Pero la historia cuenta, hermano, la historia cuenta que los pueblos tempranos lo celebraban en honor a deidades que representaban a la madre o a la maternidad o a la madre tierra. Hermano, que esta frase mucha gente la repite aún dentro del pueblo de Dios, la madre tierra. ¿De dónde sale eso? Madre tierra. Pues mira, eso es una diosa pagana. La madre tierra no es nada más y nada menos que una madre tierra. Y hasta en las noticias, cuando usted ve que están hablando de huracanes y de esto, madre tierra o madre naturaleza. Eso es pagano, hermano, pagano. En Egipto se honraba a la diosa Isis, la madre de los faraones. La civilización griega antigua celebraba la fiesta en honor a la diosa Rea, hija de Urano, conocida como la madre de todos los dioses. Y la antigua Roma le celebraba, ¿verdad?, a Célibes, la gran madre. La homenajeada. Posteriormente los romanos denominaron a esta fiesta como Hilaria. Hermano, esa fiesta la denominaron como Hilaria. Luego de adquirirla de los griegos. Se celebraba en la fecha que corresponde al 15 de marzo. Eso era al principio, no era en mayo. Era el 15 de marzo. El evento era en el templo de Célibes, de una diosa pagana. Y durante 3 días se realizaban ofrendas. Y era un evento de suma importancia para el pueblo romano. Y volvemos ¿a dónde? A la iglesia católica, a Roma, a la gran ramera. Esa que habla Apocalipsis, porque cuando Apocalipsis habla de la gran ramera, se refiere a la iglesia católica, porque dice que está sentada sobre las 7 colinas. Roma tiene 7 colinas alrededor, hermano. Esa gran ramera que habla Apocalipsis es la iglesia católica, la que introdujo toda esta paganería en la iglesia evangélica, y todavía hasta la fecha de hoy, la mayoría, el 98% de los evangélicos viven celebrando esto, hermano. Y déjame aclararle otra vez que nosotros somos nuestra iglesia es iglesia pentecostal evangélica, pero nos hemos dedicado a averiguar de dónde salen todas estas fiestas que no están en la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde salen? Pues del paganismo. Salga del paganismo, pueblo de Dios. Cristo está a las puertas y no viene a buscar un pueblo atado al paganismo. Más tarde, al surgir la iglesia católica, con el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, los católicos adoptaron esta celebración para que pareciera que se estaba honrando a la Virgen María, la madre de Jesús.
En la iglesia, en la palabra, perdón, no hay ninguna referencia que nos indique que tengamos que honrar a María o a su imagen. Pero es costumbre muy arraigada de la iglesia católica, apostólica y romana, hermano, de celebrar esto. Todo buen católico sabe que en el Santo Real, el que es católico sabe que en el Santo Real, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. El Señor reprenda al diablo. Esta fue la fecha que los católicos adoptaron para la celebración del Día de las Madres, luego de esa fecha del 15 de marzo. En Inglaterra, alrededor del 1600, la iglesia amplió la celebración haciendo partícipe a las madres reales, o sea, a las madres, llamando al primer domingo de la Cuaresma, que indica el comienzo de los 40 días siguientes del ayuno antes de la Pascua, Mother's Day o Mothering Day, Día de la Maternidad. Esta fiesta tuvo mucha aceptación y fue una ocasión muy bien recibida por el pueblo trabajador, ya que sirvientes y obreros tenían el permiso para ir a visitar a sus familiares y celebrar generalmente con un gran banquete en el que la madre era la invitada de honor. Cuando los ingleses llegaron a América, hermanos, discontinuaron muchas de estas fiestas, tradiciones, por ser consideradas antibíblicas. O sea, este grupo de personas inglesas dejaron de celebrar estas fiestas paganas porque ellos sabían que eran antibíblicas. Pero llegó el momento dado, ¿verdad? Cientos de años más tarde, una historia totalmente diferente dio lugar. Y aquí es que viene la historia que muchos vienen y ponen, no, porque eso fue fulana de tal que quiso celebrarla en honor a su mamá. No, le leí primero que venía del paganismo. Le dije a qué diosas paganas se le celebraba. Le dije cómo se introdujo en la iglesia por medio de la iglesia católica. Luego muchos de estos ingleses vieron que eran antibíblicos y dejaron de celebrarlo. Pero llegó un momento dado que una tal Julia Ward, ¿verdad?, de los Estados Unidos, quien a través del edicto del Día de las Madres en 1870 llamó a modo de protesta a la unión de todas las madres en contra de la guerra civil. Ella pensó en integrar esta fiesta que era pagana otra vez, ¿verdad?, llamada el Día de las Madres, en honor a todas aquellas madres de los cuales sus hijos y los hijos de las otras estaban matándose el uno al otro, ¿verdad? Con esta acción llamó a festejar el Día de la Madre Internacional para celebrar la paz y maternidad. En el 1873, y no por mucho tiempo más, 18 ciudades en todo el país celebraban el 2 de junio como el Día de la Madre. A pesar de sus esfuerzos y de la repercusión, ¿verdad?, temporaria que tuvo iniciativa, esta dejó lentamente de tener vigencia a medida que Howard, ¿verdad?, esta mujer deja de estar involucrada. Si usted busca bien la historia, la biografía de ella, llega un momento dado en que ella se da cuenta que esto que ella quiso hacer, ¿verdad?, en honor a esa madre que sus hijos estaban matándose entre sí, vino a ser una celebración otra vez como la que era anterior al paganismo, ¿verdad? Y en un momento dado ella quiso quitar esta celebración. Cuando la quiso quitar nuevamente no pudo, no la aceptaron, ¿verdad? Y hasta tuvo rechazo porque querían quitar esta celebración y ya todo el mundo la estaba celebrando. En el año 1914, el presidente Woodrow Wilson lo declaró oficialmente como un día festivo a nivel nacional. El Día de la Madre se festeja desde entonces el segundo domingo del mes de mayo. Y fue que se empezó a celebrar el segundo domingo del mes de mayo. Ahora bien, vayámonos atrás
a cuando empezamos, a lo que viene, a cómo esto viene del paganismo, a todos estos dioses paganos. ¿Quién era Célibes? ¿Verdad? Que fue la que mencionamos primero, que es donde surgió esta celebración del Día de las Madres, ¿verdad? Que viene del paganismo. Originalmente, una diosa frigia. Célibes, en griego antiguo, ¿verdad? Se decía Cubena, Cibele. Era la diosa de la madre tierra, que fue adorada en Anatolia. Anatolia es una península de Asia. Como la Gea o su equivalente, Minoica Rea. Minoica Rea era una cultura, ¿verdad?, de la primera civilización europea, ¿verdad?, parecida a la isla de Creta. Célibes era la personificación de la fértil tierra, o sea, de la fertilidad de la tierra, una diosa de las cavernas y las montañas, murallas y fortalezas, de naturaleza y los animales, especialmente leones y abejas, de la naturaleza y las abejas, perdone. Su equivalente romana era Magna, Mater, la gran madre. Se la representa con una corona con forma de muralla y siempre acompañada de leones. Ok, cuando usted se va y usted busca, ¿verdad?, en las informaciones, una imagen de esta diosa aparece, ¿verdad? Es una diosa que aparece recta, como si tuviera muchos bustos, y en su cabeza tiene una corona como si fuera muralla o la torre de Babel, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a explicar por qué tiene esa similitud con la torre de Babel. Se la representa con una corona con forma de muralla y siempre acompañada de leones. Bendito Dios. Esta diosa, perdón, se representa en la mitología sobre un carro que simboliza la superioridad de la madre naturaleza. Hermano, que a cada rato yo la oigo en las noticias, vienen a dar el tiempo y cuando dicen, no, porque la madre naturaleza, hermano, adorando dioses paganos, mencionando diosas paganas, yo creo, no sé si se dan cuenta, no se dan cuenta, hermano, pero mira hasta dónde ha llegado el mundo y hasta el pueblo de Dios, a la que incluso se subordinaban los poderes, ¿verdad?, de los leones que tiraban del carro, o sea, que dependían de ella. Gloria al que vive. Dice, y seguimos, para iniciar el culto, mira hermano, mira esto hermano, para iniciar el culto como los sacerdotes de Célibes, estos eran castrados como una contribución a la madre tierra, o sea, todos estos sacerdotes que le celebraban a esta diosa pagana, a esta diosa que le decían la madre de todos los dioses, para ellos poder hacer esta celebración tenían que permitir ser castrados, los castraban. Estos eran castrados como una contribución a la madre tierra. Además hacían un sacrificio matando toros, ¿verdad?, que se llamaban torobolio. Y bebían de su sangre, bebían la sangre de estos toros. Debido a las polémicas en torno a las ceremonias orgiásticas, el Senado romano prohibió el culto a la diosa. ¿Qué quiere decir esto? Ceremonias orgiásticas eran fiestas en las que se buscaba la diversión y el placer con sexo y comida y orgías. Cuando le celebraban el día a esta diosa, hermano, hacían orgías, hermano, orgías. Y ahora lo celebran en la iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios que salimos de ahí, gracias a Dios que nos da, ¿verdad?, la mente y esa sed y hambre de buscar, ¿verdad?, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora preste atención, hermano y amigo que me está escuchando. Pero ¿por qué se presenta a esta
de esta manera a Rea o célibe, ¿verdad? Con esa corona, esas murallas, con ese carro jalado por leones. Olvidó, hace la pregunta y se la responde a sí mismo. Esto es una persona que se hace la pregunta y se la contesta. Y la respuesta es esta. La razón dice que por el cual la estatua de célibe lleva una corona de torre era porque ella las erigió primero en las ciudades. La primera ciudad del mundo después del diluvio, cuya fundación se cita con frecuencia como el comienzo del mundo, ¿verdad? En la historia, que tenía torres y murallas circundantes, fue Babilonia. Y Olvido mismo, que es una persona, ¿verdad? Nos dice que fue Semiramis, la primera reina de esa ciudad, la que según se cree había rodeado a Babilonia con una muralla. Y también, ¿verdad? Sabemos que todo esto no fue solamente ella, sino, ¿verdad? Que también fue Nimrod. Si tomamos en cuenta a la Diana de los Efesios, encontramos evidencia sobre el mismo asunto. En general, a la Diana se le describía como una virgen y era la protectora de la virginidad. Pero la Diana de los Efesios era bastante diferente. Se les representaba como todos los atributos de la madre de los dioses. Y como madre de los dioses llevaba una corona de torre, de tal modo que nadie pudiera contemplarla sin que recordara forzosamente la torre de Babel. Esta Diana que llevaba la torre es identificada como Semiramis o con Semiramis, ¿verdad? Por tanto, cuando recordamos que Rea o Célibes, la diosa que llevaba la torre, era a propósito una diosa babilónica y que Semiramis, al ser edificada, ¿verdad? Y al Semiramis ser deidificada, fue adorada con el nombre de Rea, ¿verdad? No quedará duda en cuanto a la identidad personal de la diosa de la fortaleza, ¿verdad? De esta diosa llamada Célibe, ¿verdad? Dice, y buscamos, ¿verdad? Por aquí, y vámonos a Génesis 10, 8 al 12. Y luego nos vamos a ir a Miqueas 5, 6. Y sabemos, ¿verdad? Que el primer rey del imperio babilónico, rey pagano, no rey puesto por Dios, el primer rey puesto por Dios fue Saúl. Esto fue antes, esto fue en Génesis, un rey pagano, ¿verdad? Que era sacerdote también pagano, que enseñó a esta gente de Sinar todo el paganismo, todo lo que tenía que ver con brujería. Él le enseñó a estos pueblos cuánto paganismo había, ¿verdad? Dice que él fue, ¿verdad? El que tenía también que ver con la torre de Babel junto a Semiramis. Semiramis también se conoce por los nombres de Isis, Célibe, Rea, Diana, reina del cielo, la madre. Si es, ¿verdad? Si está usted contra el orden mundial, hermano, se tiene que apartar de todo esto, porque esto viene precisamente de ahí, del orden mundial que tiene que ver con la iglesia romana, ¿verdad? La iglesia católica. Y vámonos, ¿verdad? A Génesis, ¿verdad? Que habla de Nimrod, para que usted vea que sí, Nimrod aparece en la palabra 10, 8 al 12. Génesis 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, de la tierra de Sinar. De esta tierra salió para la Siria y edificó a Nínive, Rebot y a Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mitraín engendró a Ludín, a Noamín, y Ubín y Natujín. Gloria a Dios. Hasta el 12. ¿Dónde le diste? No, ya está el 14. Ok.
Era hasta el 12. Ahora vámonos a Miqueas 5:6. Perdóname, déjame leer, permítame leer el número 8, Ok. donde indica el nombre de Nimrod, ¿verdad? Porque hay que especificar que se menciona en la palabra. Amén. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. O sea que vemos, ¿verdad?, que aquí comienza en la nueva generación después de Noé, después del Gloria a diluvio, Dios. comienza una nueva generación y entre la nueva generación nace este Nimrod y se hizo poderoso, ¿verdad? Y creció y trató de fomentar la cultura hasta que se engrandeció y comenzó a desligarse de los asuntos de Dios, del conocimiento que tuvo de parte de Dios por sus padres Noé, Sem, Jafet, por ellos, ¿verdad? Y fue creciendo en poder y en grandeza hasta que se enseñoreó, ¿verdad?, en su mente y quiso ser grande como Dios también. Y decidió, ¿verdad?, hacer una ciudad de las que están aquí, de las 5 o 6 ciudades que hizo, de una de estas, ¿verdad?, en Babilonia, creó lo que es Babel. La Babel, ¿verdad?, en su ciudad, era un territorio de inmensa grandeza para edificar una ciudad que llegara al cielo. Pero Dios, ¿verdad?, no le permitió eso. Dios le destruyó ese pensamiento y en esa persecución, ¿verdad?, y en eso que hizo Nimrod, ¿verdad?, el Señor le quitó el poderío de construcción y cambió las lenguas, y de ahí nacen todas las lenguas del mundo que vemos hoy día. Y de esas lenguas, ¿verdad?, se llevaron y se fueron para sus ciudades por sus lenguas, y ahí cargaron todos sus dioses, sus tradiciones, con diferentes nombres por sus diferentes idiomas, siendo el mismo en todos, ¿verdad? En todos, pero en su lenguaje nativo, por el cual Dios le permitió que se rompiera eso y se fueran por el mundo con su lenguaje y sus tradiciones y sus pecados y todo eso, ¿verdad?, que es que nos trae hasta hoy. Y sí, pues, es un asunto, ¿verdad?, para el beneficio de aquellos que se han conectado tarde o que no entienden de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de las tradiciones paganas y sin fin de cosas que están en las iglesias evangélicas. ¿Verdad? Entonces, y cuando nos vamos a Miqueas 5:6 dice, ¿verdad? Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con su espada la tierra de Nimrod. Ve que vuelven a mencionar a Nimrod. Y nos liberará del asirio cuando viniere contra nosotros la tierra y hollará nuestros confines. Hermano, todo este paganismo, como siempre hemos dicho, como siempre le hemos demostrado, vienen de la adoración a Seminamis, Nimrod y Tamuz, ¿verdad? Todas estas adoraciones, ellos tienen diferentes nombres, son los mismos dioses que vemos, que ustedes pueden ver en las películas de la mitología, es lo mismo, son los mismos dioses paganos. ¿Cómo es que la iglesia cristiana puede creerlo, puede pasarle por la mente que algo viene y salió de la adoración a una diosa pagana, a la cual se le hacían cosas paganas, se hacían orgías cuando se hacía esa celebración? Puede estar hoy celebrándose en la iglesia de Cristo. Tenemos que aprender, hermano, de dónde salieron las cosas y tenemos que salir del paganismo. De igual manera, ¿verdad?, el Día de los Padres no tiene esta historia tan abundante, pero cuando nos vamos e indagamos, y usted puede buscar la información de dónde salió el Día de los Padres, el Día de los Padres sale, y otra cosa, ¿verdad?, impuesta por la Iglesia Católica, en la cual ellos, en honor al santo San José, ¿verdad?, siendo él, y ellos, como adoran a cuantos santos hay, ponen a cuantas personas hay de santos, ponen y lo beatifican, pues ellos pusieron, ¿verdad?, a José, el esposo de María, ¿verdad?, que tuvo, ¿verdad?, y concibió a Jesús, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Ellos ponen a José y lo ponen como un santo, y en honor a ese santo, a San José, por ser el padrastro de Jesús, es que se celebra el Día de los Padres. Introducción otra vez
a la iglesia evangélica de la iglesia católica, donde vamos a llegar, pueblo de Dios. Cristo está cerca. Todo esto que está pasando es para que el pueblo entre en razón. Dios está dando la oportunidad, hermano, porque estos estudios nosotros los damos en la iglesia, pero el Señor, ¿verdad?, nos ha dado esta oportunidad también de que podamos salir al aire y enseñarlo. El que lo quiera recibir, lo recibe. El que no, no lo recibe. Usted hace, ¿verdad? Después que usted aprende esto, esto es entre usted y Dios, a quien usted le tiene que dar cuentas a Dios. Pero acuérdese, Dios no se va a llevar un pueblo, a nadie que esté celebrando cosas paganas, porque en Deuteronomio él fue bien claro con su pueblo y dijo que nada que pertenecía al paganismo, él lo iba a recibir para él. Nada que fue introducción del paganismo, usted lo puede ahora celebrárselo a Dios. Y así podemos ver con tantas celebraciones, día del hombre, día de la mujer, día del amigo, día de Navidad. Vamos a estar tocando todas estas cosas, ¿verdad? Cada jueves vamos a tocar algo diferente. Este jueves tocamos 3 temas porque eran cortos, ¿verdad? Dice también, ¿verdad?, una información. Estos son solo, ¿verdad?, lo que es el Día del Trabajador, de la Madre, el Padre, Mujer, Niño, Árbol, Naciones Unidas, de los enamorados, del amigo, del nuevo año, Navidad, ¿verdad? Estos son tan solo unos poquitísimos ejemplos para cada día, porque para cada día del año existen 2 o más festejos en diferentes partes del mundo, hermano. Y todo viene del paganismo. Le hemos dado un estudio, ¿verdad?, breve de cada uno. Le hemos leído la palabra, hermano. Esto sale del paganismo. La iglesia quiere, el Señor quiere una iglesia pura. Viene a buscar una iglesia pura, santa, hermano. Santa en santidad. La semana que viene, ¿verdad?, el jueves que viene vamos a estar tocando. Nosotros estamos saliendo al aire domingos a las 6, martes a las 6 y jueves a las 6, pero los estudios son solamente a las 6, gloria a Dios. Aleluya. Aquí tenemos, no sé si la hermana Tatiana, ¿verdad?, tiene peticiones anotadas. Nosotras tenemos por lo menos aquí que estamos viendo una de Jesús Ramos Tapia. Buenas tardes, pastores. Pido sanidad por mi salud, ¿verdad? Amén. Por él. Tengo dolor en la garganta y en la espalda. Y a veces un poco me falta el aire. Amén. Pido oración también por mi hermana Roxana Elizabeth Ramos Tapia, por su salud. Está con gripe. Oren mucho por, ¿verdad?, su vida espiritual. Claro que Ciertamente, sí, ¿verdad? Ten confianza en el Señor, que Dios es el que hace la obra. Gloria a Dios. Ten fe, cree que el Señor va a tocar tu corazón, tu vida, tu alma, tu parte afectada, y así tu petición, ¿verdad?, delante del Señor es contestada. Ten fe, no pierda la fe nunca, porque el Señor es bondadoso, misericordioso. El Señor no torna atrás su palabra. Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu palabra, Dios mío, Señor amado. Oh, Señor, te presentamos esta persona, Padre, Dios mira mío, ese dolor de está espalda, pidiendo, Padre, Señor amado, el dolor de sanidad la garganta que tuya, tienes, Señor amado. reprendemos Yo toda creo, trama Padre, del que por tu diablo, palabra, Señor toda amado, trama del es diablo, hecho, todo Dios dolor de mío, porque espalda, por todo tus dolor de llagas fuimos garganta. curados, Señor Padre, amado. enviamos Yo lo tu creo, Señor palabra, amado, en el Señor, nombre de de Jesús, sanidad. Señor Padre, amado. que le reciba Gracias, sanidad Señor, porque ha en sido este hecho, Dios instante, mío. Padre. Yo lo creo Mira a así, tu Señor hermana amado. Elizabeth, Así, Señor, Dios mío, todos los que han pedido Rosana, peticiones, Señor también por amado, salud que sean tiene tocadas, gripe, Dios mío. Padre. Tú eres Señor un Dios amado, poderoso, Padre de la que gloria. cada uno, Dios Oh, mío, Señor, oh, Padre, Señor con tu amado, mano sea, sanadora crea en y ti, tu mano Señor de tu amado, mano de poder, confiando Padre de la fielmente, gloria. Señor amado, Oh, que Señor, tú, mira Dios su mío, vida le vas a espiritual, proveer, Padre. Dios mío, Dale sanidad, sabiduría, oh, Señor, su entendimiento de tu petición, Señor palabra, amado, Padre. o otras Sabiduría, cosas que han pedido, Señor, que tú sabes las que son, Oh, Señor Señor, tu amado, vida oh, espiritual, Señor, estén Padre. ellos, Dios Que mío, crezcan cada ayúdale, día, Padre, en tu guárdalos, presencia, cuídalos, Señor. en el nombre de Padre, Jesús te y lo se pido, deshagan Señor de todo amado. lo pagano Ay, en tu Dios mío, vida, Padre. ellos son hijos Solamente tuyos, Dios mirándote, mío, Señor. y creen en ti, Dios Gloria a mío, Dios. oh, que se haga Te notorio, presentamos Dios a mío, Masaya, Señor Jabasó. amado, que Oh, tu mi palabra alma no te torne alaba, tan Jehová, vacía, Señor Jabasaya. amado, Oh, en el nombre de Rabanquilla, Jesús mi te alma lo te alaba, creo, Señor Jehová amado, Santo. gracias, Oh, Señor, también mira en el nuestra
hermana nombre de Tata, Jesús. Padre. Hoy te Oh, pido por Señor, los por tu mano hermanos. de salida, Oh, Dios Padre. mío, por A nuestra Betsy, hermana Dios mío. Betsy, Padre, Señor, que ha Así mejorado, cada Padre. uno de los Pero no está en el hermanos, Dios hospital, mío. Señor. Todos Pon tu tenemos mano peticiones, sanadora Señor sobre ella, amado. Padre de la Todos gloria. tenemos Mi alma peticiones, te alaba, Señor Jehová, amado. santo Pero tú eres, sabes, Dios Señor. mío, cómo Gloria al contestar que en tu vive, momento, gloria al Señor que amado. vive, Y lo santo tú sabemos, eres, Dios mío, Señor, que para ti no hay aleluya. nada Mi alma imposible, te Dios alaba, mío. Jehová. En el nombre de Gracias, Jesús Señor, sea aleluya. hecho conforme a la Santo tú grandeza de eres, tu Señor, gloria, Dios aleluya. mío. Amén, Amén, Señor. amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este es el quinto, ¿verdad? Estudio. Santo tú eres Ya Dios. hemos dado 4 anterior, están en la página, también está en YouTube por Iglesia Betel Monte de Sion, ¿verdad? Arecibo, pero allí no tienen el número 1, 2 o 3. En el perfil, ¿verdad? De Facebook, si usted baja hacia abajo, vas a encontrar, perdón, estudio número 1, estudio número 2, 3, 4, y a este yo le voy a poner el título cuando terminemos, este es el número 5. Si usted anhela su salvación, pueblo de Dios, pueblo de Dios, si usted está celebrando algo y no está en esta palabra, usted tiene que indagar de dónde salió, hermano. Indague los trasfondos paganos. ¿De dónde salen esas celebraciones? Cristo está a la puerta. Él viene a buscar un pueblo en santidad mientras usted esté celebrando cosas paganas. Usted no ha salido de la esclavitud. Oh, santo eres usted Dios, está siendo esclavo porque está atado a cosas paganas y cosas que provienen del mundo. Y nosotros se supone que estemos libres en Cristo. Y cuando Cristo nos hace libres, nos limpia de pecado y tenemos que salir de todo paganismo, hermano. Usted a lo mejor piensa que porque usted se metió a la iglesia y todo esto está en la iglesia, hermano, pues pertenece a la iglesia. No, lo que pasa es que lamentablemente muchos líderes, muchas personas no se han tomado el trabajo, hermano, para indagar de dónde salen todas estas celebraciones. Y lamentablemente el día que estemos delante de Dios no va a haber excusa. Porque siempre ha habido información, como dije al principio. Muchos dicen, no, ahora hasta yo lo decía hasta los otros días. No, porque ahora es que hay mucha información, antes no había información. Sí, hay información, hermano. Bendito Dios. Desde siempre había información. Porque los profetas, los reyes, todos, hermanos, los discípulos, todo el mundo tenía escribas que escribía lo que pasaba. Cuando el pueblo se iba al paganismo, todo lo que condenaba al Señor, todo eso está escrito. Lea historia, busca información, hermano, los trasfondos paganos de todo lo que se celebra en la iglesia evangélica. Y nosotros somos evangélicos. Nuestra iglesia es Iglesia Betel Monte de Sion y es cristiana, es evangélica. Pero somos pastores, hermano, que nos hemos dado la tarea de investigar todo lo que se celebra en la iglesia cristiana. ¿De dónde salió? Cuando nos tropezamos con todo esto, hermano, lo único que Cristo dejó para que celebráramos en la palabra es la Santa Cena. Fuera de ahí no hay nada más. Dios le bendiga, Dios le guarde. Cualquier pregunta pueden entrar a nuestro inbox, ¿verdad? Y hacer la pregunta y nosotros vamos a estar contestando. Y esta es el quinto estudio, ¿verdad? Que en este quinto estudio dimos 3 temas, ¿verdad? Y los demás están en el perfil. Dios le bendiga. Amén. Escudriñe, pueblo. Escudriñe, porque Cristo está cerca. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Igual, hermano.